Bueno, justamente venimos por una invitación de la universidad a hablar de ese tema. Y yo creo que venimos a hablar de los éxitos que tuvo la política fiscal ecuatoriana, especialmente en el año de la crisis, en el año 2009. Y sobre eso voy a hablar acá en el auditorio, que es el éxito de la política contracíclica que puso en marcha el gobierno del presidente Correa y que nos permitió a la economía ecuatoriana no salir tan mal librada de lo que pudo haber sido unos golpes desastrosos de la crisis económica mundial del año 2009. Nosotros tomamos la decisión de que en el ciclo, cuando caía, el ciclo en el año 2009 bajó, la política pública sea expansiva. Entonces, cuando caía el ciclo, nosotros intervenimos y eso nos dio resultados muy importantes. Fuimos uno de los pocos países de América Latina que creció. Sin embargo, hay analistas que no lo ven así, dicen que hay otros países vecinos que han crecido mucho más que Ecuador. Claro, así ha sido además, porque los datos no se pueden esconder, ¿verdad? En el año 2009 el Ecuador fue uno de los pocos países de América Latina que creció. Nuestros vecinos decrecieron. O sea, recuerde usted, Colombia, Perú en el año 2009 cayeron. Pero evidentemente en el año 2010 el Perú y Colombia tienen una tasa de crecimiento mayor, porque eso sucede con cierta frecuencia. Cuando las caídas son más abruptas, los crecimientos también son más abruptos. En el caso del Ecuador no fue una caída tan abrupta y por tanto el crecimiento en el año 2010 fue un crecimiento suficiente del orden del 3.6%. No llegó a los niveles del Perú o de otros países. ¿Cuáles son las perspectivas para el año 2011? Yo diría que son positivas. Tenemos una previsión del crecimiento del 5.06% para este año, una tasa de inflación que probablemente va a ser una de las más bajas de América del Sur nuevamente. Este año terminamos con 3.3 de inflación. Tenemos previsto para el próximo año un nivel de inversión pública tan importante como el de los años anteriores, 12% del PIB. Es una inversión inmensa, ¿no? Y tenemos una previsión de recuperación del consumo de los hogares, del ahorro de los hogares y de la inversión privada también. Bueno, ayer decía el economista Alberto Acosta de que el gobierno tiene avances, pero que queda debiendo mucho todavía en producción. Sin duda, mire, alterar la estructura productiva es una tarea de muchos años. No es una tarea que se la puede lograr ni siquiera en un periodo gubernamental. Es una tarea que tiene que ver con la modificación del propio patrón de acumulación. Esto quiere decir con lo que usted produce, con lo que usted consume y de la manera que lo hace, o sea, con la tecnología. Y eso es un proceso largo. ¿El desempleo? En desempleo estamos muy contentos. En desempleo, el año 2010 culminamos con la tasa más baja del periodo constitucional ecuatoriano, 6.1%, y una de las más bajas de la región latinoamericana. Entonces, estamos por debajo de Colombia, estamos por debajo de la Argentina, por debajo de Brasil, por debajo de los Estados Unidos, acercándonos a los niveles de Chile. Perú está bastante más bajo que el Ecuador. ¿Cuáles son las políticas económico-financieras del país para atraer la inversión extranjera? Nuestras políticas son marcadas por la Constitución. La Constitución del Ecuador en eso es muy clara y yo diría que muy enfocada. La Constitución del Ecuador dice: la inversión extranjera será tratada igual que la inversión nacional, siempre y cuando sea complementaria, siempre y cuando aporte. No cualquier inversión extranjera es buena. Una inversión extranjera que viene al Ecuador, se instala en el sector petrolero y saca todo el excedente petrolero sin dejar nada en el país, no es buena. Entonces, creemos que en esa línea estamos atrayendo inversión extranjera que nos conviene. El Ecuador va a ser uno de los principales receptores de inversión china en este próximo año. Son como $5.000 millones en toda la región americana. Entonces, eso es buena noticia. Sin descartar la canadiense a través de las extractoras de oro. Sin descartar ninguna siempre y cuando venga a hacer una inversión que le aporte al desarrollo nacional, no que le quite al país, sino que le traiga al país. ¿Es necesario reformar tal vez las tasas de interés en el país? Bueno, hemos venido con una política contundente, consecuente, permanente de disminución de tasas de interés. Nosotros creemos que los productores ecuatorianos deben producir para ellos mismos, para su bienestar, para el bienestar de sus trabajadores y no para los bancos. Entonces, tasas de interés usurarias, tasas de interés muy elevadas, no le convienen ni a la economía nacional ni a los propios bancos, porque ponen en riesgo la propia recuperación de su cartera. Ahora hay un crecimiento en la banca electrónica, tal vez alguna medida de control para evitar problemas. Hemos aprobado en los últimos días una regulación de carácter histórico en el Ecuador, que es una regulación en el Banco Central que permite
la instauración en el país del sistema del dinero móvil. El dinero móvil va a ser un sistema revolucionario realmente, porque las personas con cuenta bancaria o sin cuenta bancaria podrán utilizar su teléfono celular como un medio de pago, como un medio de transacción, incluso como un medio de atesoramiento, porque usted podrá recibir en su celular los pagos y pagar desde su celular sus cuentas. Y eso es realmente revolucionario en el Ecuador. ¿Y quién lo controla? Es el Banco Central. Hay otros países en los cuales esto lo hace la banca privada. Acá lo vamos a hacer de una manera estatal, entendiendo que el dinero es un bien público. ¿Se han establecido medidas de seguridad para esto? Claro, por supuesto, existe todo un software de seguridad que además le da a usted mucha más seguridad, y valga la redundancia, que mantener el dinero físico en su bolsillo. Porque usted lo va a tener en su celular con una clave, y así se le pierda su celular, nadie va a poder acceder a su dinero. Y usted podrá pagar y podrá recibir con la mayor nivel de seguridad, porque no le podrán robar, digamos, fácilmente, ¿no? Claro que la delincuencia ahora es tiene mucha iniciativa, mucha audacia, pero va a ser bastante más complejo. ¿Cuál es su opinión respecto a la necesidad de incrementar subsidios para el sector productivo en los diferentes niveles? Yo creo que hay subsidios buenos y subsidios malos. Mientras los subsidios contribuyan a mejorar producción, inversión, empleo, bienestar de la población, son buenos. Pero si son subsidios que le quitan a la población y se los entrega a un grupo minúsculo, son malos. Entonces, subsidios a la producción sí, siempre y cuando tengan este principio del bien común. Malos si es que son para beneficio de grupos. Subsidios a hidrocarburos, por ejemplo, mantener el tema del gas, en gasolina y eso. Mientras no tengamos una manera diferente de entregar los subsidios y haya el riesgo de perjudicar a quienes lo necesitan, yo estoy con el presidente, no se pueden retirar esos subsidios. ¿O también sería un temor político de pronto, el costo político para el presidente? Es que el costo político tiene un sustento económico. Si usted le quita el subsidio a quien lo necesita, evidentemente va a tener un malestar. Y eso es un costo político. Acá no se trata solamente de evitar costos políticos, también se trata de eso, porque un gobierno responsable no pone en riesgo su estabilidad.